Bienvenidos a esta sexta clase del curso Poder de lo Alto, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Estamos viendo que la obra del Espíritu Santo en nosotros como hijos de Dios es una obra multifacética. El primero nos convence de pecado, luego nos regenera, después Él empieza el proceso de la santificación. Él consiste el depósito, la garantía de nuestra salvación. Él es el sello de nuestra salvación, nos sella, nos unge también. Así que empezamos a ver la variedad de obras que el Espíritu Santo hace en nosotros como creyentes. La pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué como creyentes somos poco conscientes de este tremendo Espíritu obrando en nosotros? Creo que se debe a que no le honramos como Dios lo suficiente. Como creyentes oramos a Dios el Padre y como creyentes estamos confiando en Cristo para nuestra salvación. Pero ¿qué de nuestra relación con el Espíritu Santo? La verdad es que debemos cultivar esa relación si esperamos experimentar algo más de su obrar en nuestras vidas. ¿Cómo esperar que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros si nosotros simplemente no tomamos el tiempo necesario para desarrollar una relación personal con Él? Empezamos esta tarde entonces el tema, el testimonio del Espíritu Santo. Cuando sentimos algo en el corazón que nos acerca al Señor Jesús, nos hace amarlo, nos hace querer conocerle mejor. Ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Él da testimonio del Señor Jesús y de muchas otras cosas para que el creyente pueda avanzar en su vida espiritual. Vamos a mirar algunos textos bíblicos donde tenemos esta enseñanza acerca del testimonio del Espíritu Santo. Empecemos en Juan 15 y el versículo 26. Pueden buscar en sus Biblias Génesis 15, el versículo 26, donde leemos: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Noten esto, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí tenemos la clara enseñanza del Señor Jesús en cuanto al testimonio del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo es de dar testimonio. Aquí el Señor dice, da testimonio de mí. O miremos en Hebreos el capítulo 10 y el versículo 15. ¿Qué leemos en Hebreos 10, el versículo 15? La Reina Valera dice, y nos atestigua, es decir, da testimonio, lo mismo el Espíritu Santo. Pero si miramos en la Biblia de las Américas, esto es lo que dice Hebreos 10:15. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio. Así que el autor de Hebreos también reconoce esta gran obra del Espíritu Santo de dar testimonio, de testificar al creyente. Si vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5 y el versículo 6, leemos, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Una vez más, entonces, Juan enfatiza que el Espíritu Santo tiene este papel que jugar de dar testimonio. Y finalmente en Romanos el capítulo 8 y el versículo 16, palabras que ya hemos estudiado en la clase anterior, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que queda bastante claro, ¿no es cierto? La Biblia enfatiza que el Espíritu Santo es un espíritu que testifica, que da testimonio de. Es decir, el Espíritu Santo no viene
solo para hacer una obra en nosotros, una obra propia de Él. Él viene para dar testimonio. Y un testigo es una persona que atestigua o habla de lo que ha visto ocurrir a terceras personas. El testigo no es protagonista en, digamos, un accidente. El testigo está fuera del accidente, mira lo que pasa y da testimonio. Ese es parte del papel del Espíritu Santo en nosotros. Como creyentes, estamos en el proceso de la salvación. Dios el Padre nos está salvando a través del Señor Jesucristo, el que da testimonio de toda esa obra de Dios el Padre y de Dios el Hijo en nosotros. Es el Espíritu Santo. Esta es su función. Él testifica, da testimonio. Ahora, yo sé que es un tema que quizás no hemos escuchado mucho antes, así que permítame empezar a desarrollar el tema en esta clase. Aquí tenemos que distinguir entre el testimonio externo del Espíritu Santo y el testimonio interno. Vamos a tomar el ejemplo del Señor Jesús y su ministerio aquí en la tierra. Veamos Mateo, el capítulo 11, versículos 2 al versículo 5. Hace 2000 años, el Señor Jesús vino a este mundo para salvarnos. Se encarnó en un bebé que creció. Y la pregunta es, ¿cómo los seres humanos que rodearon a Jesús podían saber que él era el Mesías? Más que el Mesías, era el eterno Hijo de Dios encarnado. ¿Cómo podían las personas saber si Jesús era aparentemente un simple hombre de carne y hueso? Bueno, el Espíritu Santo dio testimonio de la naturaleza y la identidad de Jesús. ¿Cómo? Bueno, una manera fue a través de los milagros que él hizo. Aquí en Mateo 11 tenemos un momento cuando Juan el Bautista tenía cierta duda acerca de el Señor Jesús. ¿Era realmente el Mesías? Juan estaba en la cárcel, quizá en su humanidad esperaba ser liberado por el gran Mesías a quien él había anunciado. Y como el Señor Jesús no hacía nada aparentemente para salvarlo, Juan empezó a tener ciertas dudas. Y miren lo que leemos aquí, escuchen Mateo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y aquí está, hermanos, el testimonio del Espíritu Santo a la persona de Jesús de Nazaret. Los ciegos ven por obra del Espíritu Santo. Los cojos andan por obra del Espíritu Santo. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, todas esas obras, el Señor las estaba haciendo a través del Espíritu Santo. Y por medio de esas obras, el Espíritu Santo estaba dando un testimonio poderoso de quién era Jesús. Era un testimonio externo que toda persona podía ver. Pero miremos ahora Juan 1 y el versículo 14, porque hay una pregunta muy importante que hay que hacer. Si el Espíritu Santo estaba dando este poderoso testimonio externo en los milagros, ¿por qué mucha gente no creyó en Jesús de Nazaret? ¿Y por qué al final lo crucificaron? Claramente estamos notando que el testimonio externo del Espíritu Santo, aunque es poderoso, no es suficiente. Hay otro
nivel de testimonio que tiene que darse para que una persona pudiera creer en Jesús de Nazaret. Y escuchemos estas palabras de Juan el apóstol en Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y noten estas palabras. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Piensen, hermanos, cuando Juan dice, y vimos su gloria, ¿de qué está hablando? ¿Simplemente de esa visión natural de ver a los milagros? No. Aquí tenemos otro nivel de visión que lleva a la salvación y a la fe en Cristo. Esta es la visión del testimonio interno del Espíritu Santo. Juan, al igual que las demás personas, vio los milagros de Cristo. Pero Juan tuvo un testimonio adicional, una obra adicional del Espíritu Santo en su corazón que le permitió ver en los milagros de Cristo su gloria. Le permitió entender, este es el eterno Hijo de Dios. Ese es el testimonio interno del Espíritu Santo, que lamentablemente no todas las personas experimentaron al ver el testimonio externo de los milagros. Así que es muy importante, hermanos, notar esta diferencia entre estos dos niveles de testimonio del Espíritu Santo. Uno externo, que es importante y nos ayuda en la fe. El otro interno, que es lo fundamental y que lleva una verdadera fe en el Señor Jesús. En realidad, estos dos testimonios, externo e interno, son interdependientes. Lamentablemente, a veces los creyentes, sin darse cuenta, tratan de separarlos y pensar que pueden tener uno o el otro, cuando ambos son necesarios. Por ejemplo, pensemos en el testimonio del Espíritu Santo en la revelación. En primer lugar, hay la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de su mano. El Espíritu Santo, a través de la creación, da testimonio de la existencia de Dios, ¿no es cierto? Y este testimonio está abierto a todo ser humano. Además, también el Espíritu Santo ha dado la revelación especial, las Escrituras. A lo largo de los siglos ha guiado hombres a escribir las Escrituras. Y esas Escrituras contienen la revelación de Dios. ¿Quién dio origen a las Escrituras? El Espíritu Santo. Ahora, todo ser humano puede mirar la creación y todo ser humano puede leer la Biblia. Al hacerlo, están entrando en contacto con el testimonio externo que el Espíritu Santo da de la existencia de Dios. ¿Pero todos creen? No, no es cierto. Lo triste es que tan pocos creen. ¿Por qué? Porque hace falta esa revelación personal. Hace falta que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas personales, revelándonos a Dios y revelándonos al Señor Jesucristo, haciéndonos sentir nuestros pecados, ayudándonos a creer en Cristo. Esa poderosa obra de testimonio interno resulta lo decisivo para la salvación. Pero no nos olvidemos que aunque la revelación o el testimonio del Espíritu interno es fundamental, ese testimonio interno no opera aparte de el testimonio externo.
porque el Espíritu Santo usa la palabra o el Espíritu Santo usa la creación para llevarnos a creer en Dios. Nadie es salvo porque simplemente en la noche recibe un testimonio interno del Espíritu Santo y el día siguiente de la nada ha nacido de nuevo. No, no operas independientemente. Siempre el Espíritu Santo usará el testimonio externo para llevarnos a la fe en Cristo. Permítame una analogía. Pueden ver aquí en esta imagen un tesoro en una cueva. Imagínense estar en la cueva en total oscuridad y estás gateando ahí en oscuridad y de repente tus manos tocan ciertas piedras. ¿Cómo saber en la oscuridad si esas piedras son piedras comunes y corrientes o si son piedras preciosas? ¿Cómo saber si es simplemente un montículo de piedras o si es tesoro? La verdad es que en la oscuridad no puedes estar seguro. Pero cuando alguien ilumina una lámpara, una luz sobre el tesoro, de repente te das cuenta es tesoro. Ahora, esa luz que ilumina es como el Espíritu Santo dando testimonio interno. Obviamente, ese testimonio interno, esa luz, no tendría ningún resultado de no haber un tesoro ahí para ver. Porque si no hay tesoro y alumbras con la luz, no vas a ver nada, porque no hay nada. Así que el testimonio interno del Espíritu Santo siempre opera sobre el testimonio externo que ya ha sido dado, pero que aparte del testimonio interno, no nos va a llevar a la salvación. Y espero que se meditamos en esto y estudiando el resto de esta clase, muchas cosas pueden aclararse en tu mente de la salvación y la vida cristiana. Antes de entrar en detalles de algunos elementos del testimonio del Espíritu Santo, permítame resaltar que hay ciertas condiciones importantes si queremos experimentar este testimonio interno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos sabemos que la salvación es por gracia, ¿no es cierto? Nadie puede hacer buenas obras para ser salvo. Es por la pura gracia de Dios la salvación. Pero el crecimiento espiritual, eso depende de nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, nadie va a crecer espiritualmente si no tiene un deseo ferviente de crecer. Tampoco va a crecer espiritualmente si no toma la vida cristiana muy en serio. Si somos relajados en la vida cristiana, jamás vamos a crecer espiritualmente. Esa seriedad espiritual se debe manifestar en una vida disciplinada de oración, de lectura y estudio de la Biblia. Esa es la forma que vamos a crecer espiritualmente. De igual modo, nuestra vida de santidad, nuestro servicio cristiano, la perseverancia en la vida cristiana, año tras año. Estos son elementos importantes para el crecimiento espiritual. Pues bien, estas también son las condiciones para experimentar el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Hablo de creyentes. Si queremos tener una gran firmeza, una gran convicción de la verdad de la salvación y el Evangelio, necesitamos este testimonio interno del Espíritu Santo. Lamentablemente, no todos los creyentes tienen este testimonio. No están experimentando esta obra del Espíritu Santo en su vida cristiana. ¿Por qué no? Porque no están
rellenando las condiciones necesarias. Así que el resto de la clase, al mirar uno por uno los diversos testimonios del Espíritu Santo, si sentimos que eso nos hace falta, pregúntate, ¿estamos en condiciones para disfrutar esta obra del testimonio del Espíritu Santo? ¿O será que hay cosas en nuestras vidas que tendrán que cambiar sustancialmente si queremos experimentar esta profunda obra del Espíritu Santo dando testimonio interno dentro de nosotros? Vamos a ver ahora entonces algunos elementos del testimonio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Empecemos con las Escrituras. Sabemos que las Escrituras son el testimonio externo del Espíritu Santo. Él inspiró a los autores. No solo eso, sino que a lo largo de los años fue el Espíritu Santo que guió a los judíos a establecer el canon del Antiguo Testamento. Esos 39 libros que ahora tenemos en el canon del Antiguo Testamento, ¿por qué están ahí? ¿Por qué son esos 39 libros? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay menos? ¿Estamos seguros que ellos son los libros inspirados por Dios? ¿O será simplemente un asunto humano? La verdad es que el Espíritu Santo a un remanente de judíos piadosos a lo largo de muchos años les fue guiando internamente, dándoles este testimonio fuerte en sus corazones. Estos 39 libros son los libros canónicos. Luego, los autores del Nuevo Testamento escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero la pregunta para la iglesia cristiana fue la siguiente: ¿cómo sabemos cuáles de los escritos de los apóstoles fueron o son inspirados por Dios? A la iglesia le llevó varios años, siglos, establecer el canon del Nuevo Testamento. Hasta el día de hoy hay personas que lamentablemente ponen en tela de juicio ese canon de 27 libros, alegando que algunos no deben estar o que otros debieran estar. La verdad es que, muy aparte de las reglas canónicas que ayudó a la iglesia a establecer estos 27 libros, reglas como tenía que ser escrito por un apóstol o un allegado a un apóstol. Otra regla era: ningún libro debe contradecir la enseñanza de los demás libros. Bueno, fue el Espíritu Santo guiándoles a los líderes, los teólogos de la iglesia primitiva. Pero hoy en día, ¿cómo podemos estar seguros que estos 66 libros que conforman las Escrituras realmente son la palabra de Dios? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si hay un libro por demás? ¿O cómo saber si falta un libro? Hermanos, esa pregunta se contesta a través del testimonio interno del Espíritu Santo. A lo largo de 2000 años, el mismo Espíritu Santo se ha encargado de dar testimonio interno a cada creyente de que estos 66 libros son los libros inspirados por Dios. Así que, si tú tienes alguna duda acerca de estos libros, obviamente puedes indagar académicamente el asunto, pero eso no te va a dar la respuesta definitiva. La forma de saber a ciencia cierta y no tener ninguna duda al respecto. Necesitamos el testimonio interno del Espíritu Santo, en tal manera que cuando voy leyendo la Biblia, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu
Este es palabra de Dios. Muy importante eso. Ahora, Satanás siempre ha atacado la Biblia, ¿no es cierto? Y ese ataque se puso feroz durante el siglo XIX, cuando surgió la crítica textual, la crítica de la Biblia, el estudio crítico. Se llama la alta crítica de la Biblia. Lo que pasó durante el siglo XIX fue que varios académicos que se llamaban cristianos, pero no habían nacido de nuevo, empezaron a estudiar minuciosamente la Biblia, encontrando toda clase de argumentos en contra de la inspiración de la palabra de Dios. Lamentablemente, esa alta crítica restó autoridad a la palabra de Dios. Y durante el siglo XIX, mucha gente dejó de confiar en la Biblia. Claro, no es que ya eran creyentes y habían tenido el testimonio interno del Espíritu Santo, no. Las personas que perdieron fe en la Biblia fueron esos, entre comillas, cristianos que no tenían el testimonio interno del Espíritu Santo en cuanto a las Escrituras. Y por eso, frente a los argumentos de los teólogos liberales, perdieron su confianza en la Biblia y al final terminaron rechazando la fe cristiana. Eso el siglo XIX. En el siglo XXI, el problema que tenemos es el cristianismo progresista. Así que es muy importante, hermanos, que entendamos este tema del testimonio del Espíritu Santo. Miren lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 10. Y apliquemos este versículo al tema de cómo saber que la Biblia es palabra de Dios. Dice versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Note lo que Pablo está diciendo aquí, que el Espíritu Santo escudriña todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios. ¿Y acaso la Biblia no es una obra profunda de Dios? Y el Espíritu Santo lo que hace es, él escudriña las escrituras, por decirlo así. Y el mismo Espíritu Santo, al escudriñar las escrituras, él sabe que es palabra de Dios. Todas ellas, de Génesis a Apocalipsis. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Esta es palabra de Dios. Este es el gran privilegio del creyente. Nuestra confianza en la palabra de Dios depende de este testimonio interno del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la condición de los inconversos? Miren versículo 14. Pero el hombre natural, esos teólogos liberales del siglo XIX, hoy en día, los promotores del cristianismo progresista, pueden tener grandes títulos universitarios, pueden tener gran conocimiento intelectual, pero si son carnales, escuchen lo que dice Pablo, pero el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí está el problema. Con todo su conocimiento, con todos sus logros académicos, simplemente no son capaces de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y para esas personas, el tema de la inspiración de la Biblia, por ejemplo, son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Aquí está lo triste para el teólogo liberal y lo triste para el cristiano progresista. No es capaz de percibir la naturaleza de la Biblia. No lo puede percibir porque no experimenta la obra del Espíritu Santo en su interior, dando testimonio, esta es revelación de Dios. Y es porque no tiene esa obra interna del Espíritu Santo, dando testimonio, que termina cuestionando hasta ridiculizando la Biblia. Se creen tan inteligentes, se creen tan sabios, hasta tienen lástima del creyente evangélico que simplemente cree la Biblia y no se dan cuenta de esta obra profunda del Espíritu Santo, revelándonos, dando testimonio. Esta es palabra de Dios. Ahora, el testimonio del Espíritu Santo no se limita simplemente a la afirmación, la Biblia es palabra de Dios. Hay algo mucho más profundo, ¿no es cierto? Hay un elemento práctico en este testimonio del Espíritu Santo. Hermano, ¿acaso no has tenido momentos en tu vida que al leer la Biblia, un versículo te ha desafiado, te ha confrontado seriamente, te ha mostrado que estás viviendo un error, pensando o actuando mal? Y el Espíritu Santo toma un texto bíblico, lo aplica a tu corazón, da testimonio, esta es la verdad de Dios en forma tan poderosa que te lleva a cambiar tu vida, aunque tu carne no la quiera o el mundo no lo quiera, contra viento y marea, el Espíritu Santo obra poderosamente en tu vida, limpiándote a través de las Escrituras. Este es el privilegio del creyente, ¿no es cierto? Este es parte del testimonio interno del Espíritu Santo diciendo, esta palabra santifica. Esta palabra es como agua que te limpia tu corazón. O por ejemplo, ¿cuántas veces hemos experimentado como creyentes una profunda consolación del Espíritu a través de las Escrituras? De repente hemos estado pasando un momento de gran aflicción, una enfermedad quizás, y nos hemos sentido bastante mal. Y leyendo un salmo quizá, leyendo un libro profético, de repente el Espíritu Santo ha tomado un texto en la palabra de Dios y te ha consolado. Ha sido como el aceite en esa herida que la ha suavizado, ha quitado el dolor, te ha llenado de gran gozo y alegría espiritual. Este es el testimonio del Espíritu Santo, indicando esta es palabra de Dios, que puede consolar, puede santificar y también puede explicar las cosas más preocupantes que pasan por nuestras mentes. ¿Cuántas veces como creyentes nos sentimos perplejos ante alguna situación vivencial? No entendemos por qué Dios permitió eso, por qué Dios está haciendo lo otro. Y en esa angustia mental vamos a la Biblia y estamos leyendo la palabra de Dios cuando de repente nos damos cuenta, el Espíritu Santo me está hablando a través de la Biblia. Y a través de la Biblia me está ayudando a entender lo que antes no entendía. Y al final quedo tan tranquilo en mi interior, tan satisfecho con la respuesta que Dios me ha dado. Y cierro la Biblia dando gracias a estas tremendas escrituras que me explican la vida. Hermanos, todo eso es el testimonio interno del Espíritu Santo, usando las escrituras, confirmándolas como palabra de Dios. El teólogo liberal, el cristiano progresista, no sabe nada de esto. Nunca experimenta esto con la Biblia.
Este es el privilegio de cada hijo de Dios. Y espero, hermanas y hermanos, que ustedes no sean extraños a esta obra del Espíritu Santo, dando testimonio acerca de las Escrituras. Podemos pasar al tema de la divinidad de Cristo. Hoy en día mucha gente cuestiona que Jesús de Nazaret realmente haya sido Dios encarnado. Lo encuentran algo tan difícil de creer que se burlan del creyente con esa fe. Bueno, vamos a Mateo capítulo 16. Vamos a leer versículos 16 y 17. Estas palabras tan conocidas del apóstol Pedro. Jesús les había preguntado, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Respondiendo Pedro, dijo, esta gran afirmación del apóstol, ¿no es cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las demás personas en ese tiempo pensaban que Jesús era Juan el Bautista reencarnado, o el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o algún profeta. Y es Pedro quien afirma, tú eres el Mesías. Es más, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, noten cómo Cristo responde. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Muy importante notar eso. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué es importante notar esas palabras? No te lo reveló carne ni sangre. Lo que Cristo está diciendo es lo siguiente. Simón, Pedro, esta afirmación que yo soy el Mesías, que soy el Hijo de el Dios viviente, ¿por qué lo estás diciendo? ¿Porque has visto mis milagros? ¿Porque has visto las grandes hazañas que yo hago? No, dice el Señor. Esto no se te ha revelado por carne ni sangre, cosas externas. Las demás personas veían estos milagros. Pedro también veía esos milagros. Pero Cristo aquí dice algo interesante. Pedro, tú sabes esto porque el Padre te lo reveló. Muy aparte de los milagros. Los milagros eran una parte importante de este testimonio, pero por encima de esos milagros, el Padre, a través del Espíritu Santo, te ha dado una revelación interna. Ahora, miremos Juan 2, versículo 11, para entender un poco más la relación entre el testimonio externo de la persona de Jesús y el testimonio interno. Quiero que noten Juan 2, versículo 11. El Señor acaba de hacer el milagro de convertir el agua en vino. ¿Y qué comenta Juan? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así que Cristo hace este milagro. Al hacer este milagro, manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Hago una pregunta. ¿Judas Iscariote vio este milagro? Claro que sí. ¿Fue consciente de una gloria en este milagro? Claro que sí. Pero Judas Iscariote creyó en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios viviente? No. No, él no creyó en Jesús. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué los demás apóstoles sí creyeron, pero no Judas Iscariote? Si los 12 vieron el mismo milagro. Es porque 11 tuvieron el testimonio interno acerca de Jesús de Nazaret, que era más que simplemente un hombre,
era el Mesías, era el Hijo de Dios. Judas Iscariote no tuvo ese privilegio y por eso no creyó en él. Vemos, hermanos, entonces cuán importante es el testimonio interno del Espíritu Santo para poder creer en Jesús. Miremos ahora 1 de Juan 4, el versículo 2. ¿Qué escribe Juan aquí? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En el tiempo de Juan había un grupo de herejes que estaban negando la encarnación de Cristo. Estaban afirmando que Jesús de Nazaret no fue un verdadero hombre, fue un fantasma. Fue Dios, sí, pero no Dios en la carne. Y aquí Juan dice, hay un testimonio de que Jesús de Nazaret fue un verdadero hombre, Dios encarnado. ¿Quién da ese testimonio? El Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no lo confiesa no es de Dios. Cuán importante, hermanos, es contar con ese testimonio interno del Espíritu Santo. Porque la teología liberal no solo ha atentado contra las Escrituras, ha atentado contra Cristo también. Y en el siglo XIX, la teología liberal decidió que Jesús de Nazaret era nada más que un hombre. No era el Mesías, no era el Hijo de Dios. Murió, sí, pero no resucitó. Y esa teología liberal causó un desastre en la iglesia protestante en Europa y Norteamérica. Lamentablemente hoy en día, el siglo XXI, esta corriente de pensamiento está llegando a América Latina. Se llama el cristianismo progresista, que empieza a cuestionar el valor histórico de los evangelios, cuestionan la resurrección de Jesús de Nazaret, cuestionan la divinidad del Señor Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo haremos frente a esto? Obviamente, podemos y debemos estudiar a fondo los temas y buscar respuestas. Y Dios quiere ayudarnos a tener respuestas contundentes a la teología liberal y al cristianismo progresista. Pero la respuesta básica y fundamental es esta obra del Espíritu Santo que da testimonio al creyente que Jesús vino en la carne, es Dios encarnado. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, el creyente, al leer los evangelios, experimenta el Espíritu Santo confirmando en su corazón Jesús es el Hijo de Dios. O cuando lee el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo le da testimonio, este es tu Salvador, de quien estás leyendo aquí. Este es el eterno Hijo de Dios. Ahora, repito lo que dije antes. Esta obra interna del Espíritu Santo, confirmando las Escrituras, confirmando la divinidad de Cristo. Hermanos, esta obra depende de nuestra condición espiritual. Si estamos viviendo vidas cristianas relajadas, sin mucha oración, sin leer la Biblia, sin servir a Dios en la iglesia, sin la santidad, obviamente no vamos a experimentar esa obra del Espíritu Santo, dando testimonio de quién es Jesús. Y si no tenemos esa obra interna en nosotros, es posible que tengamos ciertas dudas cuando leemos libros o escuchamos podcasts de los cristianos progresistas. Por eso, para cuidar tu vida espiritual,
para defenderte contra este ataque de la incredulidad. Tienes que estar rellenando las condiciones para que el Espíritu Santo haga esta obra de testimonio interno. Y cuando el Espíritu Santo está haciendo eso, tú puedes leer toda la Biblia con tranquilidad, porque la Biblia va a dar testimonio de quién es Jesús de Nazaret. Y puedes leer la historia de la doctrina de Cristo con tranquilidad, porque el Espíritu Santo tomará también la historia de la doctrina de Cristo para confirmar en tu corazón la verdad del Evangelio. Espero que estamos entendiendo, hermanos, cuán vital es esta obra del testimonio del Espíritu Santo acerca de las Escrituras, acerca de Cristo, pero también acerca de Dios. La doctrina de la Trinidad es fundamental para todo creyente. Que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy en día hay gente que piensa que es muy inteligente cuando empieza a cuestionar la Trinidad, a decir no es un término bíblico, etcétera, etcétera. Y gente piensa, bueno, de repente es una doctrina tan complicada que no va a ser muy importante. Pero es de vital importancia. ¿A quién vas a orar si no es a Dios el Padre? ¿En quién estarás confiando para tu salvación si no es en Dios el Hijo? ¿Y qué de Dios el Espíritu Santo obrando en tu corazón? Hermanos, cuán importante es que el creyente tenga no solo conocimiento de, sino una relación personal con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, las Escrituras dan un testimonio externo de la Trinidad. Es decir, a lo largo de la Biblia vas a encontrar enseñanza de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también ha dejado constancia en la historia de la teología y la doctrina acerca de esta doctrina de la Trinidad. Todo ese es el testimonio externo. Pero si queremos estar seguros y tranquilos en cuanto a esta doctrina, necesitamos el testimonio interno del Espíritu Santo, porque Él es el que escudriña las Escrituras y usa las Escrituras para dar al creyente una gran tranquilidad personal, una fe personal, una gran convicción de la Trinidad. Y si al escuchar este video, tú eres una persona que tienes a veces ciertas dudas de esta doctrina, lo que necesitas, además de estudiar más la Biblia y la doctrina, lo que necesitas más que cualquier otra cosa es que el Espíritu Santo dé testimonio a tu espíritu de la veracidad de esta doctrina. Porque, hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo. Es lo que Él hace en el creyente. Dios el Espíritu Santo no quiere que estemos confusos, inciertos en nuestra fe. Él quiere que tengamos una gran convicción. ¿Qué son las Escrituras? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué es la Trinidad? Y Él da testimonio en nuestros corazones de la gran verdad de estas doctrinas. Bueno, podemos continuar, faltaría tiempo, ¿no es cierto? Otra doctrina muy peleada a lo largo de los siglos es la doctrina de la salvación. En particular, hay tres aspectos polémicos a veces, lamentablemente. La doctrina de la expiación, es decir, que Cristo en la cruz murió llevando la ira de Dios contra mis pecados y que yo soy salvo por la muerte de Cristo en la cruz. Otra vez en el siglo XIX, la teología liberal empezó a cuestionar esto. Hoy en día
el cristianismo progresista también lo cuestiona, diciendo es un concepto barbárico de Dios. Lo triste es que mucha gente que va a la iglesia, escuchando este argumento, es una doctrina barbárica de Dios, empiezan a cuestionar. ¿Cómo podemos estar seguros que lejos de ser una doctrina barbárica, es una doctrina cierta, verdadera, que refleja no la barbarie de Dios, sino el amor de Dios tan profundo que el ser humano no la puede entender? Bueno, es el Espíritu Santo que va a tomar la revelación externa y tiene que aplicarlo a nuestros corazones y darnos una gran seguridad de la verdad, de la doctrina, de la expiación. De igual modo, la doctrina de la justificación. La justificación significa que Dios nos declara 100% santos ahora, mientras estemos con vida, y que nuestra salvación ya está asegurada, porque Dios no me ayuda a salvarme, Él me salva, declarándome 100% justo, aunque yo sea pecador, porque estoy en Cristo, he sido justificado. Esa doctrina tan importante para el creyente, el Espíritu Santo quiere ayudarte a entenderlo. Fue el Espíritu Santo que le dio a Martín Lutero ese testimonio interno de la doctrina de la justificación que arrancó la Reforma Protestante. Finalmente, la doctrina de la salvación únicamente por fe en Cristo. Esa doctrina también muy cuestionada. Pero el Espíritu Santo quiere darte una gran convicción de que tus buenas obras no te pueden salvar. Tus buenas obras no son suficientes. Tienes que descansar únicamente en Cristo. Y esa fe en Cristo es lo que te salva. Una cosa es predicarlo. Una cosa es escuchar esa prédica. Lo puedes aceptar con tu mente. Puedes pensar que lo crees mentalmente. Pero la salvación viene cuando el Espíritu Santo da testimonio en tu corazón que la salvación viene únicamente por fe en Jesús de Nazaret. Hermanos, estamos viendo cuán importante es esta obra de testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Ya hemos tocado el tema de el sello del Espíritu Santo y la seguridad de la salvación. Escuchen lo que dice este hombre, Boan, acerca de la seguridad de la salvación. Qué interesante cómo lo expresa aquí. Este testimonio del Espíritu Santo, de que somos salvos, dice Boan, es una poderosa obra del Espíritu Santo que brilla sobre los efectos y las evidencias de la regeneración. Recuerden lo que dije antes de ese tesoro en la cueva que requiere una luz que brille sobre ella. En nosotros, lo que podría a veces aparentar estar en la oscuridad porque no lo vemos, es una obra espiritual que no se puede ver. Los efectos de la regeneración, las evidencias de la regeneración, nadie las puede ver. Es algo espiritual. Pero el Espíritu Santo es capaz de brillar sobre eso, tal como estas evidencias se manifiestan en el ejercicio de las gracias, el corazón del creyente. Es decir, el creyente que ha nacido de nuevo, un efecto del nuevo nacimiento, que no se puede ver porque es algo espiritual, es hambre por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahora, cuando una persona siente esa hambre, ¿qué hace?
empieza a leer la Biblia. Y lee la Biblia. Y luego el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo ilumina sobre esa hambre espiritual que el creyente siente y está manifestando a través de la lectura de la Biblia. Y el Espíritu Santo ilumina, resalta esa hambre espiritual y el creyente se da cuenta, tengo hambre espiritual, tengo tremenda hambre espiritual. Lo ve con claridad por el Espíritu Santo. Y eso le da una gran convicción de que es salvo. Este es el testimonio del Espíritu Santo. No lo hace de la nada. Brilla sobre los efectos y las evidencias en tu corazón. Ahora, obviamente, si no tienes esos efectos, si no tienes esas evidencias, ¿sobre qué va a brillar el Espíritu Santo? Va a brillar sobre un vacío en tu corazón. Eso no te da ninguna confianza de que eres creyente. No, tiene que haber estos efectos, tiene que haber estas evidencias. Y luego el Espíritu Santo brillará sobre esas evidencias para dar testimonio de que eres un hijo de Dios. Por eso, hermanos, recalco, es tan importante como creyentes que tengamos fruto espiritual para que el Espíritu Santo pueda brillar sobre ellos. Recordemos el pasaje que hemos estudiado ya, 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 11, donde Pedro exhorta a los creyentes, trabajen a su salvación, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, etcétera. Y Pedro dice, porque si estas cosas, estos frutos están en tu vida y abundan en tu vida, no solo no serás ocioso, sino que tendrás una gran seguridad de tu salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora tiene material sobre el cual puede brillar. Y al iluminar estos frutos en tu vida, te da como creyente una gran satisfacción, una gran convicción. Soy creyente, mire estos frutos. Es el Espíritu Santo que los ilumina para el creyente. Estamos hablando de algo interno en el corazón del creyente. El creyente lo ve y el creyente sabe que es salvo. La verdad es que a veces nuestro razonamiento nos puede fallar, ¿no es cierto? A veces nuestra mente no tiene mucha claridad. A veces no vemos claramente estos frutos. Y Satanás nos acusa y nos ataca. De repente no eres creyente o tienes poco fruto. Qué hermoso cuando el Espíritu Santo ilumina la oscuridad de tu mente y corazón. Vence esas debilidades de nuestra mente y corazón. Ilumina con total claridad esos frutos que Él mismo está produciendo en nuestros corazones. Y ese testimonio nos da una gran tranquilidad, gran gozo, gran alegría al saber que soy un hijo de Dios. Para terminar, hermanos, pensemos acerca de la idoneidad del Espíritu Santo como testigo. Ha quedado claro la importancia del testimonio del Espíritu Santo. Ahora queda esta pregunta final. El Espíritu Santo, Él tiene las condiciones, reúne las cualidades necesarias para ser un buen testigo. Y la verdad es que sí. En primer lugar, porque el Espíritu Santo tiene sano juicio. Cuando la policía está buscando un testigo de un crimen o de un robo, la policía quiere un testigo de sano juicio. No quiere una persona que está un poco desequilibrada,
mentalmente. Un día dice una cosa, el día siguiente cambia su testimonio. No, la policía necesita una persona de sano juicio. Ahora pregúntate, ¿el Espíritu Santo tiene un juicio sano? ¿Es una persona mentalmente confiable? Escuchemos lo que dice el profeta Isaías en capítulo 11, versículo 2, hablando acerca del Espíritu que moraba en el Mesías. Escuchen cómo es el Espíritu Santo. Es un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Es un espíritu de consejo. Es un espíritu de poder. Es un espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Qué brillante persona es el Espíritu Santo. Qué tremendo juicio. Podemos confiar totalmente en su testimonio. Así que si Él te da testimonio de las Escrituras, de la divinidad de Cristo, de la salvación, de tu propia salvación, puedes confiar plenamente en ese testimonio del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, un testigo tiene que ser una persona que tiene un verdadero conocimiento de los hechos. Porque la policía frente a un accidente no quiere el testimonio de alguien que le cuenta lo que otra persona le contó. No, la persona tiene que tener conocimiento propio del accidente para ser testigo. Así que preguntémonos, el Espíritu Santo, ¿Él tendrá suficiente conocimiento de las Escrituras, de Cristo, de la salvación o de mi corazón? ¿Suficiente conocimiento para dar un testimonio confiable? Bueno, volvamos a 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. Escuchemos otra vez las palabras de Pablo aquí. Antes bien, como está escrito, cosas, cosas que ojo no vio, cosas que ningún oído humano escuchó, cosas que ni han subido en el corazón del hombre. Estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le temen. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo no solo tiene cierto conocimiento de las Escrituras o de Cristo o de la salvación. No, el Espíritu Santo tiene profundo conocimiento. ¿Por qué? Porque Él escudriña todo. Él escudriña hasta lo profundo de Dios. Esos teólogos liberales, esos cristianos progresistas, no tienen nada en comparación con el testimonio del Espíritu Santo. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los seres humanos que tantas veces se equivocan? ¿A los seres humanos que en el siglo XIX propusieron ciertas teorías que hoy en día se han descalificado, descartado por completo? ¿O vamos a poner nuestra confianza en el Dios eterno, el que conoce todas las cosas, el que nunca se equivoca? Qué tremendo para el creyente contar con el testimonio del Espíritu Santo de estas cosas profundas que necesitamos saber para la salvación. Y en tercer lugar, un testigo tiene que hablar la verdad, ¿no es cierto? Tiene que decir la verdad. Y el Espíritu Santo es un espíritu, es el espíritu de verdad, ¿no es cierto? Estos textos que pueden buscar van a confirmar eso. El Espíritu Santo no solo no miente, el Espíritu Santo es incapaz de mentir.
porque es el Espíritu de verdad. Y si Él da testimonio que las Escrituras son palabra de Dios, esa es la verdad. Si el Espíritu Santo da testimonio en tu corazón que Jesús es el eterno Hijo de Dios encarnado, esa es la verdad. Si el Espíritu Santo da testimonio que somos justificados por la fe en Cristo, que entregó su vida pagando por mis pecados personales en la cruz del Calvario, esa es la pura verdad. No escuches a otros seres humanos, por tan inteligente que sean, que te digan algo diferente. Finalmente, hermanos, vamos a leer 1 de Juan, capítulo 5, versículos 8 y 9. El apóstol Juan, terminando esta epístola, dice lo siguiente: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Me faltaría tiempo para explicar estos tres que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, dando testimonio de la encarnación de Cristo; el agua del bautismo, dando testimonio, este es mi Hijo amado; la sangre de la cruz del Calvario, testificando, el que murió en la cruz fue un verdadero hombre. Tres testigos que concuerdan. Ahora dice Juan: si como seres humanos confiamos en dos o tres testigos, ¿cuánto más debemos confiar en Dios cuando Él da testimonio? El Padre ha dado testimonio, el Hijo ha dado testimonio y el Espíritu Santo da testimonio. El creyente, lleno del Espíritu Santo, puede disfrutar esta preciosa obra del Espíritu Santo en nosotros, dando testimonio de todo lo que es el Evangelio y lo que es mi salvación personal. Hermanos, anhelo que ustedes disfruten este testimonio, que puedan buscar de Dios cada vez más esta obra del Espíritu Santo, testificando, testificando, testificando en tu interior. Y en cualquier área de duda que tengas, deja que el Espíritu Santo dé testimonio dentro de ti. Eso sí, no esperes, no esperemos que el Espíritu Santo haga esa obra mientras estoy viviendo una vida cristiana descuidada, porque eso no va a pasar. Si yo quiero experimentar esta profunda obra del Espíritu Santo, yo necesito estar viviendo la vida cristiana con pasión, con entrega, con compromiso, con seriedad. Y si lo estoy haciendo, el Espíritu Santo se encargará de dar testimonio a mi espíritu de todas estas grandes verdades del Evangelio. Oremos. Padre amado, gracias que no nos salvas para vivir una vida incierta aquí en la tierra, luchando entre creer y no creer, entre estar seguros y tener dudas. Hoy en día, Padre, cuando la fe cristiana está bajo tanto ataque, como creyentes nos hace mucha falta esta obra constante del Espíritu Santo, dando testimonio de las grandes verdades del Evangelio. Padre, pedimos que ordene desde el cielo que el Espíritu Santo dé cada vez más testimonio en nuestros corazones, para que podamos disfrutar la vida cristiana para tu gloria y para tu honra.
En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Cualquier duda que tengan acerca de esta clase, tienen unos días para hacerme llegar las preguntas para poder contestarlas con la ayuda del Señor. Que Dios le bendiga, hermanos.